Entonces, Carlos, hoy vamos a estar con Carlos, criminólogo, magíster en ciencias sociales y por supuesto que él participa también en los diferentes diplomados de CCFA Acacia que vamos a iniciar la semana que viene y ahora más tardecito les vamos a dar las buenas noticias a todos ustedes de lo que les traemos el día de hoy. Así que bueno, Carlos, bienvenidos. Ya ahora sí, vamos a dar inicio, ya que nos robamos unos minutitos ahí, pero porque sé que también tienes tus actividades este, en el día de hoy. Cuando quieras, Carlos, te presentas, te damos la más cordial bienvenida. Hoy, ya casi 80 participantes, podemos dar inicio el día de hoy a la clase. Así que, Carlos, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros y a todos ustedes igualmente. Bueno, muchísimas gracias. Primero confírmame, Duri, si se ve la presentación. Correcto, ya la estamos viendo, Carlos. Bien, ahora sí. Ahora sí, Carlos. Perfecto. Como les venía diciendo, me encuentro en Argentina. Acá soy investigador del Centro de Altos Estudios en Ciencias Sociales en la Universidad Abierta Interamericana. Em, Mi trabajo como criminólogo, pues me especialicé o digamos trabajé mucho tiempo en el ámbito penitenciario y posteriormente en prevención del delito. Es decir, que tengo, digamos, experiencia en campo em, para trabajar, digamos, con sujetos, con infractores de la ley, con personas que tienen comportamientos delictivos. Y durante algún tiempo me ha interesado muchísimo lo que es el estudio, el análisis, la interpretación de ciertos tipos de comportamientos delictivos que salen de la norma, digamos, que son tipos de personalidades que son poco comunes afortunadamente, pero que tienen su actuar, digamos, deja muchísimo que decir y deja muchísimo que analizar, ¿no? Y un poco esa experiencia es lo que traigo acá para que analicemos y comprendamos esto que titulamos la mente criminal, ¿no? Pero una aproximación específicamente a la mente psicópata. Vamos a hablar de un tipo de criminal o de un tipo de personalidad específicamente que tiene, digamos, la tendencia de comportarse de una forma destructiva, de forma constante y permanente, ¿no? Estos sujetos efectivamente son los que pudiésemos llamar más peligrosos y que se encuentran en todas las sociedades en líneas generales, ¿bien? Entonces, hoy vamos a analizar un poco esto, vamos a analizar un poco este tipo de personalidad con algunos ejemplos, pero básicamente haciendo una reflexión muy específica acá, ¿no? En principio, les quiero indicar que el comportamiento violento, el comportamiento agresivo, en líneas generales tiene unas dos acepciones bien importantes, ¿no? Por supuesto que la violencia puede definirse de múltiples formas, pero básicamente la entendemos como lo dicta la Organización Mundial de la Salud, o como la define, que tiene que ver con un comportamiento eh, y lo define así, es un comportamiento, es una conducta, ¿bien? Que genera un daño, ya sea a sí mismo o a un tercero, y que ese daño tenga efectivamente una consecuencia de ser y estar, o un daño físico como tal, ¿no? Es decir, habla efectivamente de una incidencia, de un comportamiento que afecta de alguna manera la vida de otro individuo. Y se puede definir de muchas formas y tiene distintas maneras de clasificarse. Pero acá yo lo estoy clasificando en dos grandes grupos, porque pudiésemos conseguir una violencia que llamamos proactiva y una violencia reactiva, ¿bien? Que por cierto, todos nosotros en cualquier momento los vamos a poder manifestar en distintos niveles dependiendo de las situaciones donde nos encontremos, ¿bien? La violencia proactiva, vamos a conseguir el uso instrumental del comportamiento violento. ¿Qué quiere decir esto? Que se usa como un medio para conseguir algo, para conseguir un fin, un propósito. Es decir, me comporto de forma violenta para, ya sea obtener dinero, para obtener poder o manifestar de alguna manera poder y control, o para tener sexo, etcétera, ¿no? Y otro tipo de violencia la vamos a considerar como una violencia reactiva.
Cuando hablamos de una violencia reactiva, es un tipo de reacción que es mucho más instintiva, es mucho más espontánea y puede obedecer a la manifestación de emociones negativas como la ira o la venganza que haga que un individuo de manera súbita se pueda comportar de forma violenta. ¿Bien? Cualquiera de nosotros puede utilizar estos tipos de violencia en cualquier situación. Sin embargo, el tipo de violencia proactiva, que es de forma constante, que es permanente y que, digamos, se manifiesta en más de una oportunidad como una forma de ser y estar en el mundo, es un comportamiento típico de, el comportamiento psicopático, ¿bien? Esta violencia proactiva básicamente se define por su falta de emoción y que tiene este carácter instrumental, es decir, tiene un fin específico, ¿bien? Normalmente es premeditado, es decir, se ha pensado antes en cómo hacerlo y probablemente también en las consecuencias y dirigido, por supuesto, a conseguir, digamos, una meta o una recompensa. En cambio, la violencia reactiva es más bien una respuesta ante una amenaza, una provocación, ya sea real o percibida, de la cual, por supuesto, se suele, digamos, acompañar con manifestaciones emocionales como de ira. ¿Bien? En el caso de la psicopatía, la mayoría de ellos, o la forma en que ejercen este tipo de agresión, comportamiento violento, es específicamente de este modo proactivo. ¿Bien? Esto, además, como es instrumental, como es pensado, digamos, logra tener un margen de movimiento, de planificación, donde permite que efectivamente estos actos sean particularmente violentos, ¿no? Pueden ser muy sádicos y dominantes, digamos, en las relaciones interpersonales, también este tipo de comportamiento, este tipo de personas. Estamos hablando de individuos que así como lo muestra esta imagen, son como camaleones, ¿bien? Este particular mamífero tiene, digamos, la posibilidad de mimetizarse con el ambiente, ¿no? De cambiar a voluntad los colores de su piel para, de alguna manera, formar parte del entorno, ¿no? Y algo así es definido también el comportamiento psicopático, ¿no? Vamos a tener psicópatas que efectivamente se mimetizan o tienen esta particularidad de básicamente mezclarse con el ambiente. Los psicópatas representan el 1% de la población mundial. 1% de la población mundial es un porcentaje importante en líneas generales, ¿bien? Por supuesto que en contextos de privación de libertad, en contextos criminógenos, digamos, vamos a tener una representación un poco mayor. Las estimaciones hablan de un 9% quizás de población privada de libertad, ¿no? Y esto se debe efectivamente a que este tipo de individuos se involucran con mayor frecuencia en comportamientos problemáticos e incluso en comportamientos delictivos, pero vamos a tener una gran cantidad de psicópatas que no cometen delito necesariamente en su vida, pero se mueven, digamos, en todos sus entornos de una forma muy particular y también la vinculación que generan genera un tipo de daño también interno, íntimo, sobre todo en sus relaciones interpersonales, en su forma de ser, que deja una huella bastante importante, ¿no? Es decir, que estos individuos están en muchos lugares de distintas formas también. Ya vamos a ver un poco algunos ejemplos de ello y cómo lo más importante es cómo identificar este tipo de personas, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Recordando efectivamente que no toda persona que comete delito es un psicópata, vamos a tener personas que cometen actos incluso muy crueles, incluso muy graves, pero que no entran, digamos, dentro de estas características de psicopatía, y del mismo modo vamos a conseguir psicópatas que no necesariamente cometen delitos, ¿no? Entonces, esto abre un panorama bastante interesante y también para empezar a quizás desmitificar, ¿no? Muchas de las cosas que nosotros hemos escuchado o que entendemos o que visualizamos sobre lo que es la psicopatía, un poco también contaminado por quizás medios de comunicación, por series de televisión o por documentales, ¿no? Que de alguna manera arquetipan un tipo de psicópata que no necesariamente es el que conseguimos en el campo en la vida real, ¿no? Las características del psicópata o cómo identificamos al psicópata
lo vamos a tomar de una escala para medir psicopatía, que es conocida en el mundo de la psicología forense como el PCLR, y fue propuesto por Robert Hare, que es un psicólogo canadiense, especialista en estos ámbitos, que estudió muchísimos años el comportamiento psicopático, y sus publicaciones son muy ricas en este sentido, ¿no? Y él propone una escala específica para medir la psicopatía. Esto quiere decir que no necesariamente cualquier individuo que comete un acto demasiado cruel, nosotros pudiésemos identificarlo como psicópatas, ¿no? Un poco lo que ocurre en los medios de comunicación. Uno ve en los medios de comunicación, que son estos grandes constructores de realidades, que muchas veces opinan de forma poco informada. Entonces, en las noticias que tienen que ver con policiales, puede ser frecuente que un periodista diga, bueno, este tiene que ser un psicópata, porque es muy cruel, porque se le nota en la cara, ¿no? O un montón de cosas que realmente forman parte de toda esta mitología que se forma alrededor de de este fenómeno social, ¿no? De estos individuos. No toda persona es psicópata, y para saber si alguien es psicópata, lo ideal es evaluarlo. Lo ideal es valorarlo, y además evaluarlo con un criterio totalmente científico que implica este tipo de guía, ¿bien? Yo acá les traigo básicamente las características del psicópata. En esta escala de Hare, para ser psicópata hay que puntuar 30 puntos. Es decir, que hay una valoración bastante objetiva y bastante alta acá. La mayoría de nosotros, probablemente los que están en esta sala, los que nos están escuchando, vamos a puntuar entre 0 o 5, 10 cuando mucho. Pero 30 ya son rasgos, ya es psicópata, es importante, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué caracteriza al psicópata? Em, Nosotros pudiésemos quizás pensar en nuestros entornos y conseguir algunas características de ciertos individuos, ¿no? Personas, por ejemplo, que siempre están tratando de buscar, digamos, resaltar en ciertos contextos, en trabajos, pero no necesariamente porque tienen las capacidades o las cualidades, sino que quieres hacerse amigo del jefe, amigo de todo el mundo, y estos individuos que se comportan de forma diferente con todo el mundo. Es decir, si con una persona son alegres y les funciona, van a ser alegres, con el otro no tanto, con el otro de una forma diferente, con otros van a ser menos amigables, con otros no, y todo en el mismo tiempo, ¿no? Pareciera que estuviesen quizás actuando como una obra de teatro, ¿no? Esto es una forma de mirar estos individuos psicopáticos. Pareciera que actuaran un papel particular en cada escenario donde se mueven, siempre para buscar un fin determinado, ¿no? Estos individuos para que, qué sé yo, tengo una amiga que me decía, mira, tengo una pareja, pero entonces me maltrata, me grita, pero el otro día entonces me enamora y me trae flores, me trae serenatas y me encanta cómo es y le encanto cómo soy. Para los 3 minutos es una persona muy iracunda y vuelve a estar amargado, me molesta, me vuelve a maltratar, me insulta, pero el otro día me vuelve a tratar bien. Esos cambios emocionales tan bruscos, de repente te quiero y te amo, pero no te quiero, pero te amo, pero siempre hay un tema de manipulación de cualquier tipo, ¿no? Estos individuos que siempre están involucrados en un problema. Hay un problema, hay un chisme, un cuento, un enredo, y siempre están allí. Casualmente siempre, quizás no formando parte del problema directamente, pero siempre se vinculan, ¿no? Como que de alguna forma está allí como tal, ¿no? Estos individuos que mienten constantemente, de cualquier cosa, que aparentan, digamos, saber de mucho, o tener información sobre cierto campo y realmente no, sino que simple y llanamente para figurar. Estas personas que tienen una locuacidad, un encanto superficial, pero que tratan o hablan cualquier tema no de forma profunda. Es decir, una persona que sepa del tema capta rápidamente que no es que es un experto, pero imita mucho, ¿no? Ven videos de YouTube, ven películas, ven tutoriales para tratar de saber cómo comportarse con ciertos individuos, imitan eso que ellos no entienden muy bien que es amor, pero logran imitar como estos sentimientos o estas emociones como tal, pero realmente no les importa, realmente nada, ¿no? Que pueden ser totalmente crueles y no sentir ningún tipo de remordimiento, ¿no? Un grandioso sentido de autovalía, que piensan que pueden llegar muy lejos o hacer muchas cosas o ser gerentes sin necesariamente tener las cualidades ni trabajar para ellos necesariamente, ¿no? Muy manipuladores, ¿no? Hay un mito que dice que el psicópata es muy inteligente, brillante, que es una suerte de genialidad, ¿no? De mente criminal,
Y esto no es tan exactamente así. De hecho, la mayoría de los psicópatas van a puntuar de medio o bajo en las escalas de inteligencia. Lo que sí aprenden es a manipular muchísimo, son muy manipuladores. Eh, Tienen una falta de remordimiento o culpa de todo lo que hacen. De hecho, la culpa siempre la tienen los demás. El problema siempre es de los demás. Y de alguna manera es así desde su perspectiva, ¿no? Es decir, si manipulan a alguien o logran explotar a alguien o abusan de alguien de confianza, etcétera, el razonamiento que él hace es decir, bueno, ¿para qué se dejó manipular? ¿No? Se entiende que hay gente mala en el mundo. O si no lo hago yo, lo hace otro. Entonces, más bien, dame las gracias que te demostré que hay gente mala. Entonces, para que te cuides para la próxima. Es un tipo de razonamiento psicopático en este sentido, ¿no? Tiene un afecto totalmente superficial. No logran vincularse emocionalmente de forma genuina y de forma profunda, básicamente con nadie necesariamente, pero sí pueden imitar o pueden hacer como que hay una vinculación, pero en el preciso momento en el que la persona ya no le sirve para sus fines, lo van a descartar de forma inmediata sin ningún tipo de problema. Llámese familia, llámese pareja, llámese amistad, es decir, las relaciones son también totalmente instrumentales, ¿no? Crueldad y falta de empatía. En el ámbito de la empatía hay que hacer un inciso que es importante, ¿bien? Porque no es totalmente cierto que el psicópata carece de empatía totalmente, porque la empatía tenemos que entenderla en dos dimensiones. Existe una empatía que es cognitiva, es decir, que es la capacidad de engancharme por cómo piensa el otro, ¿no? Cómo razona el otro. Y hay otro tipo de empatía que es totalmente emocional. Es decir, que es la capacidad que yo tengo de engancharme o sentir la emoción del otro como si fuese una vivencia propia, ¿bien? Es decir, entristecerme con la tristeza del otro o alegrarme con la alegría del otro. Este ámbito o esta dimensión emocional es la que le falta al psicópata. El psicópata no tiene la capacidad de sentir lo que siente el otro, pero sí tiene una altísima capacidad de comprender lo que le está pasando al otro. Por eso que el psicópata tiene una alta empatía cognitiva, pero cero o nada empatía emocional. Esa es la diferencia más importante que vamos a encontrar acá. ¿Bien? Entonces, no aceptan la responsabilidad de sus actos. De hecho, repito, el problema siempre lo van a tener los demás, ¿no? En una oportunidad en un establecimiento penitenciario, entra un privado de libertad y otro, el que estaba allí, que era como que el líder, lo manda a matar, lo mata él mismo, lo descuartiza, es un desastre allí. Cuando le preguntamos, bueno, ¿y por qué mataste a este individuo? La respuesta de él fue, perdón, yo no lo maté. Lo mató la jueza que lo mandó para acá. La jueza sabía que si lo mandaba para este internado judicial, lo íbamos a matar. O sea, la responsabilidad es de la jueza, no de nosotros. Nosotros cumplimos con lo que tenemos que hacer. Es un tipo de razonamiento totalmente psicopático. El problema siempre no van a tener los demás. Este en el caso del que comete delitos. Recuerden que hay individuos que no cometen delitos necesariamente y son jefes, son maridos, son religiosos, son políticos, son militares, etcétera. Pueden estar en cualquier entorno y manifiestan este tipo de características, ¿bien? Tienen una necesidad de estimulación constante. Por eso es muy probable que se vinculen con el consumo de sustancias o en actividades que son riesgosas, que son un poco temerarias. Tienen un estilo de vida totalmente parásito, ¿no? Si logran manipular situaciones y personas para que los mantengan, mejor, ¿no? Vamos a tener individuos parásitos o son parásitos de alguna forma en distintos contextos, ¿no? Estos que enamoran a ciertas individuo, qué sé yo, este tipo joven que enamora a la mujer mayor que tiene dinero y que lo mantiene todo el tiempo y lo mantiene y él se muestra como si fuese un gerente y siempre manipulándole, diciendo, no, es que cuando se concreta el negocio, que nunca hace, por cierto, y termina viviendo y viviendo y conviviendo, igual la enamora, la golpea, la maltrata, etcétera. Este tipo de vida parásito es muy común en este tipo de personalidades, ¿bien? Escaso autocontrol, pueden ser muy impulsivos, de hecho siempre se definen como iracundos, ¿no? La persona que conoce a un psicópata dice, bueno, de repente está bien y de repente rápidamente puede cambiar de humor de forma muy rápida, ¿no? Precocidad en la mala conducta. En el caso de la psicopatía, hay elementos biológicos, ya les voy a mostrar un poco de eso, ¿no? Es decir, que vamos a conseguir en esta personalidad psicopática que su mala conducta viene prácticamente durante todo su trayecto de vida, o sea, siempre tiene un comportamiento disruptivo, problemas en la escuela, problemas en el liceo, han tenido muchos problemas siempre en su vida. Esto no quiere decir que todo niño que tenga problemas
o que todo adolescente que tenga problemas es un potencial psicópata. No necesariamente, ¿bien? Pero en los psicópatas sí vemos este tipo de comportamientos de conducta en líneas generales, ¿no? Durante su vida. No tienen metas realistas, las metas siempre son totalmente o muy infladas o muy poco creíbles que se puedan cometer, pero siempre hablan de ellos. Impulsivos, son irresponsables, llegan tarde, no cumplen y no les importa tampoco llegar tarde y no cumplir, no tienen ningún problema. Pueden haber tenido delincuencia juvenil, por como le indico, que tienen siempre comportamientos disruptivos o tienen una precocidad en la mala conducta. Es común que hayan tenido problemas con la justicia en el transcurso de la etapa de adolescencia, ¿no? Cuando algunos de ellos son cometidos o sometidos a algún tipo de libertad condicional, algún tipo de medida, tienden a no cumplirlo, tienden a que se les revoquen por irresponsabilidades, tienen una conducta sexual totalmente promiscua y tiene que ver con esta búsqueda también de emociones simplemente instrumentales como tal, ¿no? Psicópata busca siempre satisfacer las emociones más básicas como tal. Muchas relaciones maritales breves, y eso tiene que ver con que no logran establecer relaciones emocionales profundas y genuinas. Por ende, no es que se enamoran, pero sí tienen la capacidad de que los demás se enamoren de ellos, ¿no? O que si están con una mujer, que básicamente es mujer víctima de alguna forma, siempre van a buscar que se enamoren de ellos, que lo admiren, porque tiene esta característica de narcisista muy importante. El psicópata es muy narcisista, busca siempre que lo admiren, que lo quieran, que lo estén admirando, ¿no? Pero no se vincula emocionalmente. Por eso las relaciones maritales breves son comunes y aquellos que cometen delito muestran lo que conocemos como versatilidad criminal. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden cometer distintos tipos de delitos. Muy bien, pueden estafar, pueden robar, pueden atracar, pueden violar, en líneas generales. Normalmente, ciertos tipos de delitos o personas que no son psicópatas y cometen delitos se tienden a perfilar, o cometen robo, o se comete secuestro, pero no es agresión sexual y otros a veces no necesariamente, o estafas, tienen como perfiles diferentes específicos, ¿no? Pero el psicópata puede cometer muchos tipos de delitos al mismo tiempo. Probablemente algunos de ustedes ya están pensando en alguien, en algún amigo, en algún conocido, en algún familiar, en algún jefe, y esto puede ser, es posible. De hecho, muchos de nosotros pudiese tener estos tipos de rasgos de personalidad en cualquier momento de nuestras vidas, ¿no? Es decir, en un momento de nuestra vida a lo mejor no sentimos sentimiento de culpa por lo que hacemos, o podemos llegar a manipular, o podemos llegar a mentir. La diferencia es que en la personalidad psicopática, estas características son constantes y se presentan todas juntas siempre. Esa es la gran diferencia. Otra cosa importante, acá no estamos hablando de enfermedades mentales, ¿no? El psicópata no es un enfermo mental. Puede entrar dentro de un trastorno de personalidad, por supuesto, según los indicadores que se conocen, pero no estamos hablando de un hecho de esquizotípico o que él no esté consciente de lo que está pasando o que se extraiga de la realidad como si pasa con una esquizofrenia, con una enfermedad mental grave. El psicópata sabe lo que hace, entiende las consecuencias de sus actos, sabe perfectamente cuando está haciendo mal, lo que pasa es que no le importa, básicamente. Entonces, por eso es que no es que son inimputables ni estamos hablando de una enfermedad mental. Estamos hablando de rasgos de personalidad. Estamos hablando de un tipo de personalidad. Es decir, ellos son así. No van a cambiar. No hay forma. De hecho, la psicoterapia es contraproducente o contraindicada en el caso de la psicopatía, porque aprenden a manipular mejor, aprenden a comunicarse mejor. O sea, no, la psicoterapia no los va a cambiar ni los mejora, ¿no? Mm, así que, bueno, por acá en los chats, si pueden escribir, pueden preguntar, bueno, por ahí los leo, ¿no? Pasa que muchos individuos identifican o han sido víctimas de parejas psicópatas, lo cual es terrible. Y bueno, parte de esto también ayuda a poder identificar este tipo de individuos, ¿no? Entonces, esta clase puede ser hasta tomada como preventiva. O sea, estar atento a ciertos rasgos de personalidad para decir, mira, por aquí no voy, ¿no? O individuos que, no, con este no hago negocio tampoco. La mejor forma de defenderse del psicópata es reconocerlo, ¿no? Al yo reconocer rasgos y características psicopáticas, la recomendación es, bueno, ya lo identificamos, ya sabemos que no nos vamos a enganchar allí. Ni voy a hacer negocio,
ni me voy a enamorar, ni voy a establecer un vínculo emocional porque no, va a ser complicado, ¿no? Esto no quiere decir que no puedan llegar a tener una vida medianamente normal. También la psicopatía tiene niveles, ¿no? Hay niveles de psicopatía, hay unos personas que tienen rasgos de personalidad psicopática, pero aún así logran de estar dentro de los límites sociales y tener una vida medianamente normal y totalmente activa. Pero otros que tienen unos rasgos mucho más acentuados, tienen estas características muy violentas, allí hay que estar atentos un poco, ¿no? Entonces, de hecho, les voy a mostrar algunos ejemplos por allí importantes. Entonces, bueno, básicamente están estas dos facetas de estos rasgos de personalidad, ¿no? Yo aquí quiero hacer una distinción porque probablemente en esta sala haya personas clínicas, es decir, psicólogos clínicos, psiquiatras. De hecho, dentro de la clínica más pura, hay una suerte de convención de no reconocer a la psicopatía como tal, ¿no? Es decir, el clínico va a decir, aquí lo que tenemos es a un individuo con rasgo de personalidad o un trastorno de personalidad antisocial, que es la característica que está en el DSM-5, que de alguna manera puede agrupar a este tipo de individuos, ¿no? Pero no necesariamente es igual. No es lo mismo hablar de un trastorno de personalidad antisocial que de un psicópata necesariamente. Y esto es básicamente porque en el trastorno de personalidad antisocial, como está estipulado, abarca una gran cantidad de conductas y de comportamientos, por lo cual muchas personas, por ejemplo, que cometen delitos, pueden entrar dentro del trastorno de personalidad antisocial. Pero las características, lo que mide, los rasgos, ¿no? Que están, los criterios que tiene el DSM-5 no abarca a todos los criterios cómo se define el psicópata con estas características que les acabo de indicar, ¿no? De hecho, en el trastorno de personalidad antisocial los criterios son muy conductuales y no tanto este tipo afectivo, que es el que les estoy mostrando en este momento, ¿no? Por eso es que no es exactamente igual. Esto afectivo, ¿no? Por ejemplo, falta de sentimiento de culpa, afecto superficial, inestabilidad y falta de empatía, fracaso en aceptar responsabilidad de los actos en líneas generales, puntúa muy alto cuando medimos a psicopatía. Locuacidad, encanto superficial, grandioso sentido de autovalía, ¿no? Esto de mentira patológica, manipulación y engaño, que de alguna forma entra dentro de estos criterios, pero no los abarcan todos en este sentido, ¿no? Entonces, allá hay una diferencia significativa. Les voy a mostrar acá, acá. En el factor 2, en la conducta antisocial, que tiene que ver con pobre autocontrol, ¿no? Problemas tempranos de conducta, violación grave de la libertad condicional, delincuencia juvenil y versatilidad delictiva, son, digamos, elementos importantes y muy predictivos de un comportamiento psicopático, ¿no? Igual que todo lo que tiene que ver con esta conducta compulsiva. Em, en los metaanálisis, donde se ha comparado efectivamente este tipo de rasgo de personalidad, el factor 1, el factor 2, del rasgo interpersonal afectivo y la conducta antisocial, conductual o antisocial, entre más cercano a uno de estos valores, digamos, la, es mucho más alto los niveles de asociación de estos factores con la psicopatía como tal. Y fíjense en este diagrama que lo que puntúa 0,90 del factor 1 son los elementos afectivos. Y en el factor 2, 0,91, los elementos conductuales. Es decir, lo que les tengo acá en amarillo. En el factor 2, lo conductual, por autocontrol, problemas tempranos de conducta, violación grave de la libertad condicional, delincuencia juvenil, versatilidad delictiva. Y en el factor 1, este afectivo, ¿no? Falta de sentimiento de culpa, afecto superficial, etcétera. Y esto, que son los que más están asociados al comportamiento psicopático, son los que menos están valorados en en este trastorno antisocial de la personalidad, el DSM-5. De hecho, acá les muestro rápidamente los criterios, ¿no? Acá el manual dice, bueno, que el trastorno de personalidad antisocial de la personalidad básicamente se caracteriza por un patrón general de desprecio, violación de los derechos de los demás, que se presenta desde la edad de los 15 años con, ¿cómo lo indican? Solamente tres o más de los siguientes ítems, ¿no? Fracaso
caso de adaptarse a las normas sociales, lo que respeta el comportamiento legal. Deshonestidad lo pongo en amarillo porque este sí puede ser uno de los únicos, ¿no? Criterios que de la escala GEAR que mide el DSM-5. Impulsividad también, pero esto del tipo afectivo, ¿no? Que es lo que está en amarillo. Irritabilidad, agresividad, irresponsabilidad persistente, etcétera. Falta de remordimiento, como le indica la indiferencia, la justificación de haber dañado, maltratado o robado a otros, es otro. Que el sujeto tenga, el sujeto debe tener al menos 18 años, que existan pruebas de un trastorno disocial que comienza a los 15 años, el comportamiento antisocial que no aparece exclusivamente en el transcurso de esquizofrenia o episodios maníacos, es decir, que con estos criterios, ¿no? Además, estos adicionales, ¿no? Que agreguen a personas animales, destrucción de propiedad, engaño, robo, incumplimiento de graves en las normas, que provoca un malestar clínicamente significativo en las áreas social, académica o laboral, o si la edad del individuo es de 18 años o más y no se cumplen los criterios de trastorno personal antisocial. Entonces, lo que quiero decir es que gran cantidad de comportamientos van a entrar dentro de estos criterios, pero muchos psicópatas pueden quedarse por fuera de este criterio del trastorno de personalidad. Por eso es que es más adecuado tratar o valorarlo con la escala de PCLR para saber efectivamente que estamos hablando de psicópatas como tal. Entonces, no son un mito, el psicópata existe, es un tipo de personalidad o individuos que tienen estos rasgos de personalidad, que lo tienen durante toda su vida y que además actúan en la sociedad, algunos cometiendo delitos, pero otros tantos no cometen delitos como tal, ¿no?